¿qué es? Realimentación entre entradas. ¿Sí? O sea, en general, ¿no? La salida de un inversor es la realimentación entre su entrada, por la entrada, por BI. Este BI yo lo estoy poniendo acá. Y eso, a eso le estoy llamando H, a esta relación. ¿Ya? Ahora, en este caso, que es un filtro pasabajas, en paralelo con la realimentación, está el condensador. ¿Ya? ¿Y qué? Y fíjense, a todo esto yo le estoy llamando Z2. ¿Ya? Y a todo esto le estoy llamando Z1. Z1 es simplemente igual a R1. ¿Ya? Entonces, igual, fíjense, la salida que es igual, Z2, la realimentación entre la entrada, por BI. ¿Para cuánto vale Z2? Es el paralelo. ¿Y el paralelo de qué? De C2 con R2. Y el paralelo es simplemente, ¿no? Producto entre suma. Y lo que estoy haciendo es R2 por 1 entre SC2 sobre la suma. Y sale esto de acá. Eso es Z2. Z1, ¿cuánto vale? R1. Solo tengo una entrada. Entonces simplemente hago la división. Y fíjense, de la división es la que sale la función de transferencia de acá, ¿no? Ahora, si ordenamos esto, en el MATLAB que tengo acá, podemos probar cómo funciona, ¿no? Fíjense, esta es una función de... Esta de acá, B0, para nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Es menos R2, R1 por 1 sobre 1 más SC2, R2 por BI. Este es B0. Ahora, yo digo, esto es un filtro pasabajas. Habíamos visto en la clase pasada cómo se representa en mode esto. No sé si se recuerdan. Este de acá es un factor de primer orden que esté en el denominador. Yo podría hacer, por decir una función de transferencia cualquiera, 1 sobre 1 más SC2R2. ¿Ya? Esto de acá yo lo podría representar 1 más S y la frecuencia de corte. ¿Ya? Y donde omega va a ser igual a 1 sobre C2R2. Ahora, esto de acá pues, va a ser un número, porque C2 por R2, la frecuencia de corte es igual a corte, ¿no? C2R2. ¿Qué frecuencia de corte ustedes quieren diseñar un filtro pasado? Por ejemplo, un K. Entonces, esto de acá es un K. Frecuencia de corte a filtro pasado. Yo le puedo dar cualquier valor a C2, de repente C2 puedo decir 0.1 micro, puedo decir 1 micro, entonces de ahí yo saco el valor de R2, porque ya tengo la frecuencia de corte. Entonces esto se convierte en un número. Entonces, si esto es un número, podríamos representarlo como 1 más, digamos, 0.1 S. O podría ser, si lo quieren ver como frecuencia de corte, S más, acá sería 10. En este caso, mi frecuencia de corte es 10, porque acá es 0.1. Ahora, ¿cómo yo lo represento esto en el MATLAB? ¿Cómo sé que esto es un filtro pasado? En el bode, habíamos dicho que en amplitud se puede representar y en fase. Lo que nos representaba básicamente es, lo que nos interesaba es la amplitud, cómo se comporta, ¿cierto? Entonces lo que hay que detectar es esta frecuencia de corte. Vamos a poner que es acá 10. Y una de cada debajo es 1 y una de cada encima es 100. Entonces un factor de primer orden, como este de acá, ¿qué dice? Que la de la frecuencia de corte, que es 10, para abajo es 0 dB. Y de la frecuencia de corte para arriba, en este caso, como está en el denominador, es menos 20 decibelios de cada. O sea, por cada decada, de acá a acá, cae 20 decibelios. O sea, acá sería menos 20. O sea, así es la función de la frecuencia. Y esto es un filtro pasabajas. ¿Por qué? Porque las frecuencias menores que 10, las ponen 0, pero las encima
las atenúa más. Frecuencias mayores que 10 las atenúa más las baja, porque le está poniendo una ganancia negativa incluso en dB. Ahora, ¿cómo yo puedo esto? Digamos que quiero que la parte en continua aquí, quiero que quede 20 dB. Trabaja esta parte de la resistencia. Para que salga 20 dB, ¿cuánto tendría que ser el valor de las resistencias? 20 dB, ¿a qué equivale? Si yo tengo una ganancia de 1, no, de 10, logaritmo de 10 es 1, por 20 dB. O sea, necesitaría una ganancia de 10. ¿Sí? Necesitaría una ganancia de 10. ¿No es cierto? Entonces, para tener una ganancia de 10, ¿qué valores de resistencia debo tener acá? Si ya, digamos, estoy sacando que un R2 de la frecuencia de corte saco ya, este ya conozco. Lo que me faltaría es conocer el R1. Yo necesito que la ganancia sea 10. Entonces yo puedo poner el valor de R1 para que sea esto igual a 10, digamos, ¿no? Si digamos que este R2 salió 10K, ya, si esto es 10K y quiero que todo sea igual a 10, ¿cuánto debe valer R1? Se puede, ¿no es cierto? Entonces esa ganancia yo la puedo manejar simplemente con el R2 y el R1, o sea, la alimentación de K. Entonces, de esa manera, las gráficas de Bode que les he puesto ahí nos dicen, ¿no?, que es un filtro pasa bajas, pasa altas y como pues. Fíjense en este caso. Fíjense acá. Vamos a suponer que yo tengo esto de acá, esta función de transferencia, ¿ya? Y fíjense en Bode como lo grafico. El numerador es igual a simplemente 1, ¿ya? El numerador es igual a 1, 0.1s, o sea, 0.1 y 1. Y lo que hago simplemente yo es el bode de esto, ¿no? El bode del numerador, coma del denominador. Listo. Y fíjense, acá viene así. Tal como más o menos se ha hecho gráficamente, ¿no? Sintóticamente. El bode es así. Entonces, ¿qué pasa? Todas las frecuencias menores que 10, en este caso, va a dejar pasar. Las otras las va a atenuar. Ahora, quiero levantar esto ya. Entonces, significa que acá yo le tengo que poner una ganancia. Y fíjense, acá yo tengo 0 dB. Quiero levantar esa ganancia. Entonces, yo acá en el numerador se supone que la ganancia va a multiplicar y de repente le pongo 10, ¿no? Y fíjense el bode cómo levanta. Ahora está en 20. Entonces, ¿qué significa? Que frecuencias menores a 10 a la 1, o sea 10, tienen una ganancia de 20 dB. Y a partir de frecuencias mayores a 10, se va atenuando. Va atenuando. Ahora, idealmente, como les puse en la transparencia, que para 10, corte, ¿no? Entonces, ya, frecuencias menores que 10 pasan, las frecuencias mayores que 10, atenuar, ¿vale? Es idealmente. Pero eso no se puede lograr. ¿Cómo podríamos lograr? Yo necesito una posible solución. Una posible solución. Que esto de acá lo haga al cuadrado. Y en bode, ¿cómo es? La gráfica de una es esto. La gráfica de la otra es lo mismo. Entonces, si yo sumo esto, hasta frecuencias menores que 10 es 0. Para frecuencias mayores que 10 es 20 dB de una y 20 dB de otra. Se convierte en 40 dB de cada. Menos, ¿no? Por cada. Pues ya tiene mayor pendiente, o sea. Y si yo le pongo al cubo, realmente esto tendría que caer más. Así, ¿no? Así se puede lograr. Y eso también acá lo podemos hacer, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Cómo sería esto al cuadrado? A ver. ¿Quién me dicta ese polinomio al cuadrado?
sería 0.1 al cuadrado. ¿Cuánto es 0. por 0.1? 0.01. Ya, ese es el primer, ese al cuadrado, ¿no es cierto? El segundo sería doble producto del primero por el segundo, que es 1. Y el último sería 1 por 1 al cuadrado. Y fíjense el modo, ¿no? Fíjense. Este es de la misma forma, pero esta pendiente de acá tiene 40 de cada. ¿Ya? ¿Sí? Porque fíjense, miren, acá tengo 10, acá tengo 100. ¿Ya? Y fíjense, de acá a acá hay 20 de cada. Pero está cayendo hasta menos 20. Tiene 40 por cada decada, de 0 a 20 y de 0 a menos 20. Son 40 de cada. Se tiene mayor pendiente, filtra mejor. El otro era más plano, el otro era así. Se puede lograr fácilmente eso. Entonces, esa es la forma como podríamos nosotros decir que es un filtro pasabajos y diseñarlo, ¿no? El diseño, como les digo, es bastante sencillo, ¿no? La frecuencia de corte siempre lo determina el C2 y el R2. A mí me van a decir, quiero filtrar a partir de 100K. Ya pues, esto equivale a 100K, ¿no? Lo que quizá hay que tener cuidado es usar en hertz o en radianes. Yo estoy asumiendo que estoy en radianes, pero de radianes en hertz también fácil es. ¿Cuál es la fórmula para cambiar a radianes? Yo les digo frecuencia de corte 100, digamos 1 kHz, 100 radianes. Porque a veces normalmente la frecuencia se da en hertz, ¿no? Y en radianes. La frecuencia es 2 pi, nada más. O sea, por 2 pi, nada más. ¿Ya? Por ser que soy esa equivalencia también, no necesariamente me va en radianes, que yo lo estoy usando, no me pueden dar en hertz, no lo convierto. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan esta frecuencia de corte, eso es C por R2. Normalmente, como les digo, se asume el valor de C2. Puede ser 1 micro, 0.1 micro, 10 micro. A raíz de eso sale el R2, con un despeje. Ahora, de la ganancia que también me van a decir, no quiero que filtre pasado y cuando la frecuencia tienda a 0, sea 20 dB. 20 dB. Entre 20, la inversa del logaritmo, me da eso. Pero ya tengo R2. Fácilmente de esto R1, ¿no? Porque la ganancia me la van a dar. Ahora, no me dan la ganancia, solo frecuencia de corte, solo que para frecuencias mayores a 1K se atenúa. Y ahí está el diseño. ¿Ya? Eso me lo. ¿Cómo podría probar en el. Acá me parece que tengo filtros pasabajas, en el Simulink. En el Simulink y en el Multisim. Fíjense. Este circuito es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Es el mismo, tal cual. El negativo tiene un R2, un condensador y una resistencia. ¿Cómo podría probar si es filtro pasabajas? Mi frecuencia de corte es el mil también, ¿no? ¿Cuánto es el producto de un micro con un K? 1000, ¿no es cierto? Entonces 1000 también es la frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo pruebo que este es un filtro pasabajas? Se supone que para frecuencias mayores a 1000 debe atenuar, ¿cierto? Y para frecuencias menores a 1000 debe dejarlas pasar, debe tener una ganancia, ¿no? Y la ganancia aquí, ¿quién nos da? R2 entre R1. Y R2 es 1K entre 250, es 4 de ganancia. O sea, todas las frecuencias pequeñas, menores que 1000, deben multiplicarse por 4. Si yo le pongo acá un voltio, debe ser 4 voltios. Es la idea, ¿no? Quiero una ganancia de 4. Y las frecuencias, para frecuencias mayores a 1000, debe atenuar. A ver, probemos cómo está. No sé. Fíjense, tiene una entrada de 1 voltio, 500 Hz. ¿Ya? La azul es la salida y la roja es la entrada.
como dije, la roja es la entrada, se ve, ¿no? ¿Quién me dijo cómo cambiar el blanco, el fondo? El osciloscopio, ¿qué le hago? No, pero quiero el fondo. ¿El fondo se puede cambiar? El reverse. Fíjense, dije que el rojo era la entrada. El rojo es la entrada. Y el azul es la salida. Estaría bien que demuestra que es un filtro pasabajas. Le he puesto una frecuencia de 500 Hz. 500 radianes. El azul, ¿qué color le cambió? Negro. El negro. El azul, ¿no es cierto? Y está teniendo ganancias con 500 Hz, con 500 radianes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio la frecuencia? Si le pongo de repente, ¿cuánto? 2000. 2000 está encima de la frecuencia de corte. Eso debería bajar. ¿Cierto? Y fíjense. Fíjense, ¿no? Esta es la entrada, esta es la salida. Está cumpliendo, está filtrando. A las frecuencias altas la está atenuando. Ahora, si le doy más, va a tener esto así. ¿Por qué? Porque la pendiente del filtro más abajo se va. No, indefinidamente. O sea, mayor frecuencias, más lo atenúo más hasta que le monta cero. ¿Sí? Estamos igual, esta ganancia yo la puedo manejar. ¿De qué depende? De R2 y de R1, nada más. Ahora, el R2 está sujeto a la frecuencia de corte. Entonces, quien define es el R1, ¿no? Le puedo subir o bajar para mayor o menor. ¿Vamos? De igual forma podemos hacer para el filtro pasaltas. Y fíjense, quizá el filtro pasaltas sea una combinación. En este filtro pasabajas, fíjense, solo tenemos ganancia, quizá acá sería mejor, solo tenemos ganancia y tenemos un factor de primer orden. ¿Sí? O sea, uno más S, lo que sea, con ganancia lo que sea es. ¿Ya? A diferencia del filtro pasaltas, fíjense, el filtro pasaltas, ¿qué tiene? Tiene una ganancia, ¿sí? Y tiene uno más, uno sobre. ¿Ya? Y si yo desarrollo este sobre, pasa acá multiplicando y pasa arriba, al numerador. Esa es la diferencia. O sea, fíjense acá, un filtro pasabajas, vamos a ponerle acá. Es simplemente una ganancia, una K, una G de ganancia y digamos, uno más 10S, por decir, frecuencia de corte, ahí sería 0.1. Una es pasabajas, pasaltas, fíjense cómo queda. Al determinar esto de acá, que sería el HDC, o el H de J omega, ¿no? Sería menos R2 sobre R1, sigue siendo eso, fíjense, sigue definiendo esta relación, la ganancia, por este de acá. 1 sobre 1 más 1 sobre, en vez de J omega le voy a poner ese C1 con R1, ¿verdad? C1 R1. La frecuencia de corte aquí me está dando esta de acá, o sea, frecuencia de corte de un filtro pasaltas
es 1C1R1. Pero si yo trabajo esto, ¿cómo quedaría? R2 entre R1 por, acá quedaría SC1R1 sobre SC1R1 más 1. ¿Sí? Simplemente sacando el mínimo común. ¿Estamos? Pero fíjense, a diferencia de este tiene este factor. El primero de pero además tiene una S. Pero esta S no la tiene el filtro pasabandas. Esa es la diferencia. Porque ahora la frecuencia de corte ya lo da C1R1 ya me acomodo, ¿no? ¿Y cómo es el code de esto? Que hemos visto, tiene un derivador. El derivador tiene pendiente positiva, pasa por 1. Y su pendiente es 20 dB de cada. O sea, por cada 10, por cada 10 hacia arriba, hacia abajo, cae 20 dB, sube 20 dB, porque es positivo, está en el numerador. Entonces, si yo acá tengo 20 dB positivos, es así, pasa por 1. Eso aporta esta S. Este de acá es igual a este de acá. Frecuencia de corte vamos a suponer que sea 10. Acá. ¿Qué dice? Para frecuencias menores es 0. Para frecuencias mayores es 20 dB negativa. Menos 20 dB. ¿Cuál es la suma de estas dos gráficas? El punto, frecuencia, o sea, frecuencia podemos hacer. Y fíjense, ¿no? 0 más esta de acá era esta. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? Queda esta frecuencia, esta región. A partir de la frecuencia de corte que estoy asumiendo que es más arriba, ¿cuánto queda? Queda horizontal, porque esta con esta tiene la misma pendiente, una positiva y otra negativa, queda así. ¿Sí? ¿Y esto qué cosa representa? ¿Ah? ¿Qué representa? ¿Qué representa? Fíjense, ¿qué dice, no? Que para frecuencias mayores a 10 tiene una ganancia. ¿Sí? ¿Qué ganancia se puede integrar? En este caso estamos en 20 dB. Para frecuencias menores a 10 se tiene un filtro pasadas. ¿Qué cosa nos está volviendo parcial? Y le está aportando el derivador, ¿no? Y eso también lo podemos representar en el MATLAB, fíjense, ¿no? Ok, un ejemplo, igual. Fíjense, yo voy a subir que tengo esto de acá así. Es igual como este de acá, sería S sobre S más 10. Frecuencia de corte 0.1. En el MATLAB, fíjense. Acá tengo yo simplemente S, o sea, tengo 1 y tengo 0. En el denominador. Así que tengo 1 y tengo 10. Y el código. Fíjense, a ver. ¿Qué quiere decir eso? La gráfica que sale es fácil, ¿no? En este caso todavía no nos importa mucho. Entonces, esta gráfica, ¿qué cosa me dice? Que para frecuencias menores a la frecuencia de corte se atenúa. Y para frecuencias mayores simplemente tiene una frecuencia específica. Entonces, es un filtro pasadas. Deja pasar frecuencias altas encima de la frecuencia de corte. Y las menores las elimina. Eso igual en el multisig lo podríamos probar igual. O sea, frecuencias le pongo altas va a salir como valor, ¿no? Y le bajo la frecuencia, pues va a atenuar. ¿Ya? El otro caso que quedó pendiente el pasabandas. El filtro pasabandas
este de acá, fíjense lo que les decía, ¿no? El filtro pasabandas es una combinación del filtro pasabajas, pasaltas y un inversor. Pasabajas ya sé diseñar, pasaltas sé diseñar, inversor simplemente menos R2 entre R1. Pero ¿qué pasa? El filtro pasabajas tiene una frecuencia de corte omega 2 y el filtro pasaltas tiene omega 1. El producto de ellos nos va a dar un rango de frecuencias de las cuales va a dejar pasar. Y el análisis matemático, fíjense cómo es, ¿no? Yo acá tengo mis diseños de mi filtro pasabajas y su función de transferencia. ¿Ya? Lo que estoy haciendo yo es en este filtro pasabajas que las R sean iguales, de tal manera que la ganancia sea unitaria. ¿Ya? Y el filtro pasaltas igual, ¿no? Su condensador, su resistencia y su resistencia, su función de transferencia, tal cual como lo hemos visto anteriormente. Y el inversor sí, R2 y R1 tienen valores para definirme la ganancia. En fin. Ya, los otros, estas R's de acá no tienen nada que hacer con estas R's. Estas son iguales a un valor R y estas R2 y R1 me van a definir la ganancia. ¿Qué es lo que yo hago? Fíjense. A partir de las dos funciones de transferencia, ¿qué hago? Las multiplico. ¿Sí? Tengo las dos funciones yo originalmente. Fíjense, tengo esta de acá que es pasabajas y esta pasaltas. Este es pasabajas y este es pasaltas, tal cual. Acá estoy diciendo que estos dos de acá deben ser iguales, de tal manera que la ganancia de este unitaria de esta sea unitaria por el inversor. Entonces acá le estoy eliminando rojo porque estoy simplificando, tal cual está. Y acá lo que hago es sacarle factorizar. Fíjense, este R2 sale como coeficiente con su signo. Este omega le saco mínimo común. ¿Sí? Esto pasa acá, J omega C1 R, acá más 1 y pasa multiplicando. Ahí está. Y fíjense cómo me sale. Me sale un derivador, un J omega y dos factores de primer orden. Frecuencia de corte C2. Es del filtro pasabajas, C1 del filtro pasaltas. Entonces yo digo, su frecuencia de corte es del pasaltas y del pasabajas. Acá simplifico, fíjense, ¿no? Simplifico de tal manera que 1 sobre C2R2 dejo acá, 1 sobre CR1, como estoy dividiendo, también multiplico, ¿no? Acá multiplico y fíjense cómo me queda mi función. Sigue siendo el R2, R1 del inversor, nada más. ¿Sí? J omega, la frecuencia de corte del filtro pasabajas, por sobre frecuencia de corte del filtro pasabajas, más S o J omega del pasaltas, más S o J omega. Esta sería la función de transferencia. A esto yo le puedo dar valores. Yo creo filtro pasabajas, ¿cuánto debe estar? De repente en 1000, el otro debe estar en 10.000. Y me va a salir la frecuencia de. Y fíjense, ¿no? Esta misma función de transferencia, acá está en función de S, ¿no? Porque en el MATLAB lo vamos a manejar en función de S, ¿cierto? Este de acá es lo mismo. R2, R1, en vez de J omega le estoy poniendo S, filtro pasabajas, en vez de J omega S, en vez de J omega S, este de acá. Y fíjense cómo, cómo podría ser el modo de esto. Esa función de transferencia en el DS, tengo la ganancia por S, la frecuencia del pasabajas, ¿sí? S más frecuencia del pasabajas más S y frecuencia del pasaltas más S. Y fíjense qué cosa hay acá. Un derivador. El derivador pasa por 1. No importa qué frecuencia pasa por 1 el derivador. Tiene 20 dB de cada. Acá es 10, acá es 20, acá está en 20 dB.
pasa así. ¿Ya? La frecuencia pasa bajas. ¿Cuál viene ese pasa alta? Pasa altas, pasa bajas. Pasa bajas, porque fíjense en esta que les he puesto. El filtro pasa bajas tiene una frecuencia omega 2 que determina el R y el condensador. El filtro pasa altas tiene omega 1. ¿Y cómo queda? Omega 1 entre omega 2 y la banda de paso. O sea, hay que determinar. Hay que determinar cuál está más arriba y cuál está más abajo. ¿No? Estamos en esta. Ahora, si lo hacemos numéricamente, esto va a ser un valor de ganancia. Ese filtro pasa bajas, ¿qué frecuencia? Por decir, que sea 10K, pasa bajas, ¿sabes? Y el otro pasa bajas sería 10K más ese, y pasa altas debe ser menor, de repente 1K más ese. ¿Ya? Entonces, si yo quiero graficar el borde de esto, el integrador 20 dB de K, positivo. Este 10 de acá, con esto de acá, nos va a dar la ganancia, simplemente, lo sube o lo baja. Nada más, porque eso sale como factor, ¿no? Multiplicando R2 sobre R1. Frecuencia de corte acá es 10K. Vamos a suponer que este pasa por 1. Este sea 10, este es 100. Acá sí tiene más pequeño lo vamos a hacer. Este pasa por 1 y 20 dB de cada. Vamos a ver. Y es así está. Este es 10, este es 100, este es 1000, este es 10K. Para frecuencias, vamos a graficar esta primero, la pequeña, 1K con S. Para frecuencias menores, esto es 0. Y para frecuencias mayores, tiene 20 dB de cada. 20, que es menos 20. Más o menos así. ¿Ya? La otra, tiene el mismo principio, pero tiene frecuencia de corte 10. Para frecuencias de cortes, 0. Para frecuencias de cortes mayores, si está en el denominador, 20 dB de cada. La misma que el mío. ¿Cómo queda la suma? La suma es un filtro pasante. ¿Cómo queda la suma? Y la suma es la frecuencia. O sea, no tiene nada escondido. Y fíjense, podríamos decir, vamos a proyectar estas. 0 más esta de acá, queda esta. ¿Sí? Hasta omega 1 era la frecuencia pasa altas, ¿no? Y esta es la frecuencia pasa bajas. ¿Sí? A partir de 1K, ¿qué queda? Esta continúa, ¿no? Del inodoro. ¿Qué queda? De 1 a esto, esta de acá, con esta de acá, tiene pendiente negativa. ¿Cierto? Eso va a quedar así. Porque si yo sumo, por decir, este punto con este punto, simplemente se va a caer este valor. Va a quedar ahí. Y a partir de ahí, ¿qué queda? Fíjense, si yo esta todavía no la toco, ¿ya? Esta con esta, no la toco. Entonces lo que quedaría es así. Entonces, ¿qué cosa? Ese diagrama de ¿qué cosa me indica? Que está dejando pasar frecuencias entre 1K y 10K, con una ganancia específica. Para arriba o para abajo, las está teniendo.
un filtro pasabandas. Ahora, en este caso, por decir, me ha salido acá 40 dB. Se puede modular, se puede regular esta ganancia, simplemente variando los valores de las resistencias. ¿Ya? Entonces, porque me puede decir, yo quiero que a la frecuencia central generalmente es la raíz cuadrada del producto de las dos frecuencias. ¿Ya? O sea, 1K por 10K, raíz por, ¿no? Raíz cuadrada es la frecuencia central. Esa frecuencia que nosotros nos van a dar para el diseño. ¿Y eso de qué va a depender? Simplemente de esos valores de resistencias. Ahora, eso también lo podemos hacer en el MATLAB, fíjense, ¿no? Acá me parece que les estaba probando para estos dos valores, para 1000 y 10.000. Fíjense cómo sale, ¿no? Fíjense, así sale la curva. ¿Qué son las frecuencias de corte? Y para abajo atenúa, para arriba atenúa, deja pasar con una ganancia específica un rango determinado de frecuencias. ¿Ya? Y ese rango, esos valores, es el problema que nos va a pedir, ¿no? 22K, 30K, 100K, 1 mega, lo que sea. Y podemos enseñar el tiempo. ¿Ya? El otro caso, filtro rechaza bandas, es lo contrario a este. Este de acá deja pasar todo menos un rango de frecuencias. O sea, no quiero que pase 1 kHz, por decirlo. Para abajo, que me rechace, para arriba, que me rechace. ¿Ya? Y fíjense, pasabajas, pasaltas, un sumador. ¿Ya? Frecuencia de corte del pasabajas, mega 1. Frecuencia de corte del pasaltas, mega 2. O sea, el mode, ¿cómo podría ser el mode, no? A una frecuencia de corte omega 1, que le estoy llamando, deja pasar y atenúa. ¿Sí? Para una frecuencia de corte omega 2 que le estoy llamando, es un filtro pasante. Así. ¿Qué pasa? Este rango de frecuencias, este rango de frecuencias de acá, estoy atenuando. Y el resto, todo esto de acá, estoy dejando pasar. Solo rechazo desde omega 1 hasta omega 2. Por eso yo le digo, quiero rechazar 1 kHz y de repente 1100, 1200 o 900 y 800, ¿no? ¿Cómo rechazar? Rechazo la principal, que es 1K. Para abajo, esa de acá, dejo pasar para arriba y ese rango dejo. O atenúo, ¿no? Porque no se va a hacer igual a cero, pero sí atenúa ese rango de frecuencias. Y la idea es que las mismas funciones de transferencias que he sacado para el filtro pasabajas, para el filtro pasaltas, ahora en vez de multiplicarlas como en el caso anterior, le sumo. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Esa es su frecuencia, su función de transferencia, su función de transferencia, el sumador. Es un sumador inversor, fíjense, cuya ganancia es R2 entre R1, tiene la misma por B1 más B2. O si quieren multiplicando cada uno, si quieren ponderar cada uno. Ahora, ¿qué cosa es B1? Es esta de acá. ¿Qué cosa es B2? Es esta de acá. ¿Cómo sumamos? La función de transferencia del pasabajas, la del pasadas. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente voy a sumarlas. Este es B1 y este es B2. Este es R2, la ganancia. Esta es la primera. Esta es la primera, negativo, más esta de acá. ¿Sí? Y esta es la pasabajas, esta es la pasada. Estoy sumándolas. Y si sumo, ¿qué me queda? Fíjense, ¿no? Le saco factor común. Me queda arriba un sistema de segundo orden.
Porque acá lo que yo saco, esto es una suma, porque el signo negativo se anula, puedo sacar el mínimo común. Entonces, producto de estos dos, este acá y este acá. ¿Sí? Y fíjense, ¿no? Ordenando 1 más 2 veces J omega, la frecuencia de corte en pas altas, J omega al cuadrado, el producto de las frecuencias de corte. Y abajo cada uno, dos factores. ¿Ya? Eso de ahí podemos todavía, fíjense, ¿no? Trabajarlo, y me quedaría así. Y esto ya me representa un filtro rechaza más. Donde, ¿qué tengo que determinar? Fíjense, ¿no? La ganancia que está dada por R2 sobre R1, 1 más 2 veces. Esta es una S, la frecuencia del pas altas. S al cuadrado, el producto de las dos frecuencias. Pasabajas, pas altas. En el denominador, 1 más S sobre pasabajas. 1 más S sobre pas altas. ¿Qué necesito conocer? El rango de frecuencias. O sea, ¿desde qué frecuencia hasta qué frecuencia tengo que rechazar? Y eso acá está en mayor. Y ahora, ¿y eso de qué depende? Simplemente de la resistencia y del condensador. Ya sea del filtro pas altas o del filtro pasabajas. Y si a mí me dicen, yo quiero rechazar las frecuencias desde 8K hasta 12K. Este lo hace el pasabajas y este lo hace el pas altas. Y ahí me sale la resistencia, me sale el condensador, igual acá, ¿no? El condensador y la resistencia. ¿Y quién me da la ganancia? El R2, el sumador, en este caso. Ese R2R1 me va a dar cuánto de ganancia voy a querer al final acá. Porque el pas altas y el pasabajas con ganancia unitaria pasa. Ahora, esto fíjense en MATLAB también cómo lo podemos representar. Acá yo estoy haciendo, en este de acá, esta es la función de transferencia, ¿no? Estoy dando valores nada más, ¿no? Y ese cuadrado, ¿no? Acá sería 1, 2 veces S, 2 veces S, filtro pas altas. Pas altas lo estoy poniendo que tiene 10.000, S al cuadrado y el producto, 1000 por 10.000. Sí, R2 entre R1, pasabajas 1000, pas altas 10.000. Y fíjense cómo sale así, esto se recibe. Frecuencia de corte es esta de acá. ¿Sí? Entonces va a rechazar un rango de frecuencia de acá hasta acá. Todo este rango lo va a rechazar, ¿no? Y deja pasar todo el resto. A veces para filtrar armónicos se usa este de acá. Quiero la quinta armónica de filtrar. Pero ahora ojo, estos son filtros activos. ¿Cierto? No, en electrónica de potencia no se puede usar operacional. Ya tenemos que usar como vías. Esto es para señal, generalmente. Para señal. Baja, señal. 5, 12 voltios, baja potencia. La misma idea es también cuando se diseña con filtros pasivos, con condensadores y bolitas. Es la misma, el bode funciona igual. Y en el bode por sí, para filtrar armónicos, tienen que sacar así el quinto armónico. Lo quiero eliminar, ya hay que hacerle un filtro rechaza más. Y me lo vuelvo con el quinto armónico. Por lo atenúo. Y esto lo puedo definir en cualquier rango. No solo esta migradosidad, cualquier rango. ¿Puedo ampliar el rango? Puedo ampliar este rango. Pero acá yo le estoy dando 1000 y 10.000, puede ser 1000 y 100.000, o 8000 o cualquier valor. ¿Qué más hay a ver acá? Yo creo que ya. Hasta ahí vamos a dar el examen, más los trabajos que ustedes van a hacer. ¿Ya? Habíamos quedado grupos de 3, creo que quedado. 3, ¿no? Cuando es un derivador, pendiente positiva pasa por 11. Cuando es un integrador, pendiente negativa pasa por 1. Y no es difícil, ¿eh? Cuando es primer orden y esté en el numerador, ¿qué dice? Hasta la frecuencia de corte, 20 dB en cada positivo. Cuando esté en el denominador, 0, hasta la frecuencia de corte, menos 20. Entonces hay que sumar. No es complicado.
¿Y con eso qué tenemos? Podemos tener esto, podemos tener, o sea, con eso todos los filtros tenemos. Quieren un filtro de segundo orden. Si están cuadrados, la suma de dos mismas rectas. ¿Ya? O sea, eso practíquenlo. Cómprense un papel semilogarítmico y no es complicado. Porque sí hay que darle la forma, ¿no? S más alto. ¿Sabes? Generalmente es 1 más S sobre la frecuencia de copa. Esta es la que define. Es el punto de quiebre, este punto de quiebre. ¿Dónde eso dependiendo de qué valor, en qué frecuencia va a trabajar? Y con eso, si se dan cuenta, pues se traza. Y digo, pasa alta, rechaza alta, de dónde está ahora. Ahora yendo un poco más, lo mismo le meto inverno. Sí, en el multisim también se cumple, se dan cuenta, ¿no? Yo pongo una frecuencia y debe atenuar. Y en los osciloscopios se ve que baja. Y le subo más chiquitos. ¿Ya? Entonces, háganse un buen trabajo para que en la continua también levante y saquen pesos promedios, ¿no? ¿Ya? Tú lo coordinas eso, Hernán, por favor.